¿Alguna vez te has puesto a pensar que estás enfermo o estás enferma porque tus emociones te tienen así? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que realmente la causa fundamental de las enfermedades está aquí o más arriba? Pues hemos estado acostumbrados tradicionalmente a tratar la enfermedad desde el cuerpo físico, con medicamentos, con cirugía. Y en la época actual vemos cómo la enfermedad crónica, que es la que se perpetúa a lo largo del tiempo, es la que está predominando en este momento. Y entonces, pues nosotros si seguimos con nuestra tónica de tratar la enfermedad desde el cuerpo físico, pues es claro, encontramos una inflamación en el cuerpo, tenemos que quitarla con medicamentos, hay un trauma y hay que corregirlo con cirugía, pero alguien dentro de nuestro sistema de salud está encargado de comenzar a trabajar lo que hay dentro de esa persona, que es lo que hace que la enfermedad se perpetúe o realmente sea la causa de la enfermedad. Y me refiero a las emociones. Entonces las emociones son realmente, diría yo, que están en el fondo de cada ser humano y ellas son las que causan o perpetúan la enfermedad. Un ejemplo, cuando a una persona le hacen un diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa, un cáncer, pues ahí comienza a haber un estado emocional alterado, que necesita esa persona una preparación muy profunda y muy interna para manejar sus emociones armónicamente para contribuir a la recuperación de la enfermedad. Pero lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que en nuestro sistema de salud ese tipo de situaciones no sucede. Si hay un diagnóstico de enfermedad crónica, inmediatamente se va donde el médico de la enfermedad crónica, oncólogo para el cáncer, reumatólogo para la enfermedad articular crónica, internista para la enfermedad autoinmune y así sucesivamente. Pero no es habitual que tú te encuentres en el sistema de salud alguien que se comprometa y coordine el proceso de recuperación de la enfermedad a través de una sanación interna. Y cuando me refiero a sanación interna es desde lo más profundo de ese ser humano, donde se alberga la verdadera causa de los problemas que el ser humano tiene. Si bien tú puedes tener alguna enfermedad producto de una carga genética, eso no te libera de que las emociones estén impactando ese tipo de enfermedad. Es más, me atrevería a pensar que si en un momento determinado ese ser humano se libera de las emociones alteradas sostenidas, puede tener un mejor chance de recuperarse de la enfermedad. Y esas emociones alteradas sostenidas en el tiempo pueden haber aparecido muchísimos años atrás. Es más, aún desde época en que ni siquiera te acuerdes ni tengas uso de razón. Y que por estar bien escondidas allá adentro necesita un buen terapeuta para comenzar a rescatarlas y sacarlas a flote, reconocerlas y comenzar a trabajar en ellas. Desafortunadamente en nuestro sistema de salud, ese tipo de especialistas están muy mal pagos. Y el sistema de salud no considera de manera prioritaria y predominante que todos los pacientes de enfermedad crónica estén teniendo un abordaje psicoterapéutico. Y yo me diría más también bioenergético para buscar una verdadera sanación. La prueba, pregunte cuánto le paga el sistema de salud a un psicólogo y cuánto permite el sistema de salud que el psicólogo mantenga a su paciente, de cuántas citas puede tener, cuánto tiempo puede estar con él hasta que se resuelva el problema. Esa es una situación que dice mucho de los abordajes que estamos teniendo últimamente nosotros con nuestro sistema de salud. Por lo tanto, explica de una manera muy importante por qué estamos tan enfermos. Obviamente, tengo que considerar la posibilidad de otros dos elementos para mantener la buena salud, que son la comida sana y la actividad física. Pero centrémonos un poquito en la parte de las emociones. Les ha tocado el tema de emociones alteradas sostenidas. Nosotros estamos hechos para tener emociones, es decir, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema hormonal
está hecho para que expresemos emociones. Por lo tanto, la emoción plana es una utopía. Realmente no existe. Eso solamente forma parte de la mitología cinematográfica, como le he dado a llamar, del señor Spock y el Dr. Data en la saga de Viaje a las Estrellas. O a los robots, como nos los presentan actualmente, emociones planas, calculadores, procesadores de datos, pero no una representación emotiva de los, con respuestas emotivas ante los datos que reciben. Por eso nosotros tenemos dentro de nosotros las emociones y necesitamos expresarlas. Y tenemos que expresarlas de una manera armónica. Me explico. No se trata de que nunca te vuelvas triste, de que nunca entres en júbilo, en alegría marcada, o que tengas un estado de rabia, un estado de tristeza, un estado de depresión. Porque cada emoción tiene una intencionalidad. Lo más importante para el ser humano es que cuando exprese esa emoción, al final tenga control sobre ella. Y realmente sí podemos tener control sobre las emociones. Una cosa es que no lo quieras tener y otra cosa es que no se puede hacer. Tú puedes tener control sobre tus emociones. Te voy a dar un ejemplo. Un día andaba yo en Unicentro, estaba un poquito caído, así como medio tristongo. Iba caminando con mi morral y mis manos hacia atrás y me paro enfrente del televisor. Y están presentando unas escenas de la Era de Hielo. Era una situación tan chistosa que lo único que fue que yo solté en risas y me sentí relajado y sentí como que inmediatamente mi estado de ánimo cambió. Y eso en ese momento. Ahora pueden ser otras situaciones que tú estás triste y de pronto entras en rabia o viceversa. Y tú lo has vivido todos los días o con alguna frecuencia. Entonces, tú puedes tener control de las emociones. Ahora, el reto grande es cuáles son las emociones escondidas, alteradas que tienes desde hace mucho tiempo. Es decir, cuáles son los guardados que tienes que están impactando tu cuerpo físico. Porque realmente sí están impactando tu cuerpo físico. Por lo tanto, ahora te voy a mostrar una gráfica para mirar el ciclo de los estados emocionales. ¿Qué me refiero? Me refiero en que tenemos el derecho de tener emociones o estados emocionales alterados, ya sea estados emocionales alterados positivos o estados emocionales alterados negativos. Si me refiero a los negativos, la tristeza, la depresión, la rabia, la vergüenza, póngale el que quiera. Lo que no nos podemos permitir es que ese estado emocional se perpetúe en el tiempo. Porque sea como sea, cualquier estado emocional que tú tengas, tu cerebro está disparando sustancias químicas para que el cuerpo se ajuste a ese estado emocional. Entonces ponte a pensar, este es otro ejemplo muy sencillo. Estás en el cine viendo una película de drama o de terror. Si tú te pudieras salir de tu cuerpo y te miraras viendo esa película, estarías engarrotado, haciendo así, viendo la película, o así con las pupilas dilatadas, el corazón latiendo y la sensación de opresión en el pecho. Eso nada más ni nada menos está expresando de todas las sustancias que se están liberando en tu cuerpo para expresar esa emoción. Ahora, afortunadamente eso es de 1 hora y media y se acabó, pero imagínate que eso se perpetúe en el tiempo. Ahora, en el día a día, en la vida diaria, aunque no lo creas, hay muchas personas que tienen emociones alteradas sostenidas por muchos años y que no han resuelto. Ya sea porque no quieren, ya sea porque no se dan cuenta, ya sea porque no han encontrado las circunstancias apropiadas para resolverlas. Y porque no han encontrado un terapeuta que comience a identificar en el lenguaje no verbal de esa persona, con una observación atenta de ese ser humano, de cómo con su lenguaje corporal comienza a expresar la emoción alterada, sostenida, que tiene guardada desde hace muchos años. Y ahí está el reto para ti como terapeuta. Comenzar a identificar desde que antes de esa persona abra su boca, qué es lo que está pasando con ese ser humano. Porque aquí tienes que tener una máxima muy clara. El motivo de consulta que él o ella trae no es lo menos importante. Ese es como el bombillo rojo de la alarma de un carro. Tú tienes que ir mucho más allá. Y ojalá estés entrenado en detectar esas situaciones
emocionales, que son las que están alimentando las condiciones físicas crónicas de ese ser humano. Ahora les voy a mostrar la gráfica, si les quiero dar un adelanto. Nosotros tenemos estados emocionales todos los días, subimos y bajamos. Lo que no nos podemos permitir es estar en un estado emocional alterado persistente. Pongamos un ejemplo. Tú estás en un estado armónico, de pronto por alguna situación cualquiera que sea, alguien comienza a hacer algo que no corresponde y tú tienes que cambiar tu estado emocional de tranquilidad, pegar un grito y decir cosas para que la otra persona deje de estar haciendo las cosas que no debería estar haciendo. Entonces tú haces tu curva de ascenso de la emoción, logras tu objetivo e inmediatamente bajas al estado preemoción alterada, que llamaríamos estado normal, entendiendo el término con mucho respeto. Pero mira la curva. Ahora, si sucede eso y tú te quedas pegado en la emoción sostenida, pues allí ya hay un problema. Primero, porque no vas a estar en paz contigo mismo, contigo misma. Y segundo, porque tu cuerpo ya físicamente comienza a afectarse. Imagínate 1 hora y media de cine, de drama y de terror. Ahora imagínate 5, 10, 15, 20 años de una vida llena de drama no resuelto y que tú estés reactivo ante esa situación. Por lo tanto, tu cuerpo tiene que estar manifestando físicamente las cosas. Ahora, el reto grande que tenemos los terapeutas es comenzar a reconocer desde la entrada de ese paciente cómo nos está expresando en su lenguaje no verbal la emoción alterada sostenida. Si nosotros nos volvemos expertos en identificar esa emoción alterada sostenida, estamos en un camino muy valioso para recuperar la salud de esa persona y llegar a una verdadera sanación interna que debería tener como resultado puede ser, curación de su enfermedad crónica. Ahora, debemos tener mucho cuidado con este término porque puede ser que la enfermedad, la alteración física de ese cuerpo ya esté tan desordenada que necesite apoyos medicamentosos y, por qué no, resolución quirúrgica para poder sostenerse dentro de la mayor funcionalidad posible. Pero estoy hablando de lo que deberíamos hacer para buscar una verdadera curación de esa persona, entendiendo que el término curación y sanación va a ser una situación muy individual porque no todos van a curarse y no todos van a sanarse, pero es que el camino es muy claro y tenemos que tenerlo claro. Vamos a mirar la curva y les voy a explicar ese ciclo de los estados emocionales y el peligro que hay para que visualmente lo veas del estado emocional alterado y puedas sacar tus propias conclusiones sobre los efectos que tienen sobre el cuerpo físico. Y si tienes un poquito de entrenamiento en medicina tradicional china, puedes encontrar esta argumentación muy valiosa para poder comprender por qué, por ejemplo, el hígado y la vía biliar alberga o se afecta por la emoción tipo la rabia o la ira. Y así sucesivamente los otros 5 sistemas orgánicos: riñón, vejiga, corazón, intestino delgado, vaso, páncreas, estómago y pulmón e intestino grueso también tienen su representación emocional alterada, es decir, se afectan por una emoción alterada sostenida. Vamos a mirar la gráfica y ya vuelvo contigo nuevamente. Entonces, haciendo un recuerdo, esa curva nos mostraba 3 etapas o 3 estados. El estado inicial, que es el verde, que es como el trasfondo o los antecedentes. La curva amarilla de ascenso, como campana de Gauss invertida o campana de Gauss, que nos muestra la reactividad en un momento determinado. Y la tercera, que es la roja, que es la crónica. Para fines de emociones, nos dimos cuenta que esto, porque uno tiene la tendencia a pensar que un estado de excitación, bien, pero un estado de depresión uno no pensaría que da esto. La curva es la misma. Aunque el estado de depresión uno piensa que es en contra de la excitación, pero es simplemente cómo comienza a incrementarse el estado de depresión hasta que vuelve a normalizarse. Es muy importante tener en cuenta por qué el amarillo genera el cambio, o es el cambio, la inestabilidad que posteriormente, bien guiada, va a volver a llevar
a la estabilidad de esa persona. Entonces, por eso esa curva es necesaria. De hecho, les decía la vez pasada que nosotros necesitamos tener esa actividad amarilla. Es parte de nuestra vida. O sea, esos estados de inestabilidad controlada son necesarios para mantener el equilibrio. Lo que uno sabe que uno viene con la carga pasada o con el trasfondo, va a depender también qué tan intenso está o qué tan calmado está. Tú no puedes negar, tú no puedes negar tu trasfondo, pero si ese trasfondo comienza a tener unos matices de más intensidad que comienza a bloquear tu vida y a bloquear todas las intenciones de tu vida, hay que comenzar a hacer algo allí. Y la parte roja es la parte de lo crónico. Hay un elemento que necesito tocar en este momento, que es sobre esa parte roja, que es lo que he identificado como el estado crónico o el estado persistente de las manifestaciones sostenidas. Una manifestación sostenida hace que uno entre en un estado rojo, porque uno necesita estar, en cierto sentido, teniendo oscilaciones de los diferentes estados emocionales. Lo ideal es que uno se mantenga en un equilibrio. Nuestro cuerpo no está estático, nuestro cuerpo está activando, desactivando, activando, desactivando, y así mismo hace uno con las emociones. A menos que llegue un estado en el cual vamos a, continúen la frase, a buscar un equilibrio interno, una paz interna, algo que vaya mucho más allá de esas manifestaciones hacia afuera de nuestras emociones. Y eso se consigue a través de qué? Y ese balance en el sentido, porque ese balance es el resultado de... No, porque la terapia te puede llegar a mostrar el camino para llegar a ese estado, pero el estado de la paz interior es un estado que solamente consigues contigo mismo. Contigo mismo. El externo que está apoyando o facilitando el proceso te puede mostrar un camino para utilizar ciertas herramientas o ciertas acciones de tu propio cuerpo para lograr esa tranquilidad interior. ¿Cómo logras una tranquilidad interior? Eso que hablamos la vez pasada como una imperturbabilidad activa. ¿Cómo se logra? Cuando sientes satisfechas todas tus necesidades internas y te sientes en un estado de plenitud. Sí, pero eso ¿qué conlleva dentro de ti? Porque solamente, mira, cuando tú haces la aceptación, cuando haces el proceso que estás llevando, hay algo dentro de ti que aparece y que entras en un estado muy en particular, porque al final es el estado final después de uno hacer ese proceso de concientización o de elevar la conciencia o de tener un estado de relajación, pero necesariamente llegas a un momento de plenitud a través de... Ese es el resultado. La paz interior es el resultado. Debemos tomar las herramientas que nos permiten conocernos a nosotros mismos, y es como una de las herramientas, y otra pues tenemos que saber el ejercicio, la meditación, la relajación. Allá voy yo. Todo eso confluye en una sola cosa, que es en realidad lo que todos deberíamos comenzar a buscar en este momento, que es llegar a un estado de Expansión de experiencia. que se hace a través de la Trabajo interno. contemplación. Cuando tú te sientas y cierras tus ojos, estás en un estado de contemplación. ¿De qué? De tu propio yo, de tu interior. Es la mirada hacia adentro. Entendiendo la palabra en este momento, contemplación, como aquella mirada hacia tu interior. Porque todo lo que venga, todo lo que sea antes de la contemplación es una manifestación externa. O sea, tú
te indican mecanismos para relajarte a través del yoga, a través del ejercicio, a través de respirar, etc. Eso es comenzar a colocar tu cuerpo en un estado tal para que se facilite ese camino, para que tu atención pase de afuera hacia adentro. Y el reto grande está en mantener la atención hacia adentro. ¿Por qué razón lo digo? En el momento en que tú comiences a dirigir tu atención hacia adentro, comienza a aparecer todos los demonios y todos los pensamientos que no tuviste en el momento que estuviste mirando hacia afuera. Comienzan a aparecer todos los pensamientos, todo lo que te falta, todo lo que te dice, que te dolió, que te molestó, que esto, que lo otro, que me dijo, que no me dijo, comienza a aparecer. Por eso es el reto muy importante. Pero, ¿cómo es que dice el dicho? La persistencia allá, en la medida que haya persistencia en el enfoque, seguramente vas a tener resultados. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? Porque es que si ustedes se dan cuenta, en todo proceso terapéutico, el máximo proceso terapéutico, que es lograr que cada individuo comience a entrar en su interior y adquirir ese estado de samadhi, contemplación interna, que ese es el mayor estado terapéutico que uno puede ayudar a inducir a alguien. Todo lo que venga de ahí para afuera es muy externo. Pero entonces ese es el reto grande, de que nosotros como transformadores, más allá de calmar el dolor físico, de calmar el dolor emocional, necesitamos comenzar a mostrar un camino para que cada persona encuentre su yo interior. En el momento en que haga su interiorización, va a descubrir realmente su yo interior y va a darle la forma, la gráfica, la interpretación que quiera. Me estoy refiriendo, dependiendo de sus creencias, va a personificar esa interiorización. Si es una persona con una creencia espiritual occidental, pues seguramente va a personificar o va a sentir en su interior la presencia de aquel ser humano o aquel ser Dios que representa la divinidad, que en este caso es Jesús. Vámonos a Oriente, van a sentir la presencia de Buda, van a sentir la presencia de Mahoma, o supongamos que alguien dice que no cree en nada, pero en el momento en que haga su interiorización, alguna percepción interna va a tener. Por eso, es un comentario muy personal, a mí no me importa si tú me dices que eres ateo o no eres ateo. Para mí eso es irrelevante, el que tú manifiestes que eres ateo o no. Lo relevante es cuál es el proceso de conocimiento interno que tú tengas para permitirte elevarte por encima de muchos y servir mejor a la humanidad. Entonces, por eso digo que ese es el estado mayor terapéutico que nosotros podemos llevar. Bien, espero que ya hayas visualizado la situación de las emociones. Esa gráfica es una gráfica universal y si tienes un buen estado de alerta te vas a dar cuenta que la puedes aplicar para muchas cosas. La gráfica salió para explicar los diferentes tipos de inflamación que tenemos en el organismo. Pero me di cuenta que esa gráfica es como una gráfica universal que te puede expresar muchas cosas y te acabo de explicar la representación que esa gráfica tiene sobre las emociones. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque es que necesitamos entrenarnos en reconocer esos estados emocionales para poder realmente entrar en un proceso terapéutico mucho más profundo con nuestro paciente. Ya sea que seas terapeuta, ya sea que seas médico, ya sea que seas psicólogo, psicóloga, necesitas encontrar la lógica de todo este proceso para ayudarle mejor a tu paciente. Hace unos meses en Empoder
comenzamos a preguntarnos a raíz de todos estos análisis que hemos tenido, ¿cómo podemos crear un programa que nos ayude a trabajar ese punto inicial, que es el reto grande que todos tenemos, para poder llegar a ese abordaje holístico con nuestros pacientes? Porque es que hemos vivido la experiencia y nos han contado la experiencia de que ya sea que tú tengas tu entrenamiento en psicología, ya sea que tú seas un médico que mire un poco más allá de la salud física, ya sea que hayas entrenado como un terapeuta en terapéutica no tradicional, que puede ser medicina tradicional china, puede ser esencias florales, puede ser acupuntura, homeopatía, diferentes tipos de terapéuticas. Uno de los retos grandes es cómo comienzas el abordaje terapéutico y cómo comienzas a implementar esa observación atenta y esa identificación del lenguaje no verbal para poder encontrar la puerta de entrada para resolver el problema más profundo y más esencial que ese ser humano tiene. A partir de allí nosotros decidimos crear nuestro programa Transformación Holística. Y quisimos darle el término transformación porque realmente va mucho más allá que una terapéutica. En el curso Transformación Holística, cuando tú entras a ese curso, vas a encontrarte un proceso en el cual vas a pasar de un estado A, de un nivel de conocimiento, a un estado B de otro nivel de conocimiento, en el cual comienzas a encontrar una serie de elementos que van mucho más allá de lo lineal causal que has aprendido en tu universidad de psicología o en tu universidad como médico. Entonces esa serie de elementos comienzan a abrirte esa puerta para conocer qué hay dentro de ese ser humano y comenzar su camino hacia la sanación. Es muy posible y altamente probable de que cuando tengas a ese paciente de una enfermedad crónica con manifestaciones físicas tengas el concurso de un médico que esté enfrentando y abordando la enfermedad crónica, muy seguramente, como lo dije, un internista, un reumatólogo. De allí que se hace necesario que haya un trabajo en común entre los dos. Todo depende de cómo sea la perceptividad, la receptividad de aquel médico. Puede trabajar explícitamente contigo en ese proceso o simplemente trabajar paralelo sin que él se dé cuenta, y él, siendo el proceso como debe ser, muy seguramente el médico que está tratando a su paciente va a darse cuenta de los cambios favorables y ya no va a necesitar en el tiempo los apoyos terapéuticos, llámese medicamentos antiinflamatorios, citostásicos y otra serie de elementos necesarios para controlar la enfermedad crónica bien complicada. Entonces, en ese programa comenzamos a trabajar tu transformación como terapeuta desde el comienzo, llevándote inicialmente por el pensamiento sistémico, que es el gran reto que tenemos todos, porque estamos metidos dentro de la linealidad, causalidad de nuestro abordaje terapéutico, y sorpréndete, no necesariamente en el campo físico, sino en el campo emocional. Y afortunadamente, tradicionalmente hay una serie de terapéuticas tradicionales y ancestrales que ya han roto ese esquema de linealidad, causalidad para el proceso terapéutico y logran unos resultados mucho más favorables a largo plazo que el solo lineal causal. Llámense hacer el diagnóstico de la patología y dar el tratamiento. No, todo es un proceso. Entonces tú comienzas con el pensamiento sistémico. Ese pensamiento sistémico te está abriendo la puerta para comenzar a ver cosas que posiblemente hasta ahora no has visto. Y posteriormente a eso vamos a entrar en aquello que en medicina le llamamos la semiología. Ahora, la semiología como arte de reconocer los signos y síntomas, pues eso es en el cuerpo físico, es algo que realmente no tiene complicación. Porque si tu corazón late rápido, pues sabemos que hay una taquicardia, si la presión está baja, sabemos que hay hipotensión. O sea, es reconocer signos y síntomas. Sin embargo,
para fines de entrar por allá profundo en ese ser humano, debemos aprender a reconocer los signos y síntomas no lineales causales que tiene tu paciente y que necesita reconocer para encontrar ese camino de la sanación. Y vamos a pasar por ahí, por ese proceso de identificar de comenzar a aplicar esa observación atenta y esa, ¿cómo lo llamé yo? Identificar el lenguaje corporal de ese ser humano. Porque el solo hecho del lenguaje corporal te ayuda muchísimo. Miren, en uno de los cursos de entrenamiento de reanimación cardiopulmonar pediátrica desde hace varios años, el programa se inicia con un triángulo que comienza a identificar, sin que el paciente diga nada, los signos y síntomas que te pueden acercar casi a la mitad del diagnóstico. Y eso que estamos hablando en manifestaciones físicas. Es decir, que esté choqueado, que esté en paro, que tenga taquicardia, que tenga un problema neurológico, o sea, físicos como tal. Y ya estamos llegando, afortunadamente el pensamiento sistémico está permeando la medicina y ya nos está permitiendo llegar a comenzar un camino viendo sistémicamente a ese paciente para comenzar a reconocer los síntomas desde mucho más allá. Porque es que en el momento en que la presión arterial baja, ha habido un proceso desde hace rato que tenemos que comenzar a reconocer. Desde el momento en que comience a doler, hace rato ese ser humano ha tenido unas manifestaciones que vale la pena reconocerlos tempranamente. Entonces, volviendo acá, en esa semiología vamos a reconocer muchas cosas del lenguaje no verbal. Y vamos a reconocer también cómo tu cuerpo comienza a expresar las diferentes alteraciones emocionales que tu paciente tiene o que en algún momento cada uno de nosotros hemos tenido. Podemos comenzar a reconocer por qué la persistencia de un dolor, emocionalmente hablando, y ayudar a resolverlo, por qué el brote en la piel, por qué las manifestaciones cutáneas, por qué representaciones emocionales de una falla renal o de un problema hepático o de un problema de intestino delgado o de intestino grueso o de pulmón, que nos va a permitir adelantarnos muchísimo en la terapéutica y posiblemente, aclaro según la individual, hacer que ese paciente no llegue a necesitar medicamentos para controlar las alteraciones físicas que se aparecen o se presentan producto de esos estados emocionales alterados. Y en los otros dos módulos vamos a mirar también la parte terapéutica, es decir, ya en una aplicación práctica basado en elementos de programación neurolingüística, en el coaching y en la psicología, cómo puedes comenzar a hacer ese abordaje terapéutico, entendiendo que no hay protocolos, entendiendo que hay una individualidad. Yo creo que el protocolo más importante que tú debes tener en este proceso es la secuencia mental que necesitas para comenzar a identificar tempranamente las manifestaciones que tiene tu paciente. Ese es el único protocolo, porque después no hay esquemas, no hay tablas, es tu bagaje de conocimientos con tu apertura mental y tu observación atenta y el reconocimiento del lenguaje verbal. La experiencia que hemos tenido con el programa de transformación holística es literalmente transformadora. Quienes han tomado el curso hemos visto el cambio que tienen y nos han manifestado la transformación que ellos han tenido. Y hemos tenido psicólogos, terapeutas, médicos en todo este proceso. Y ellos reciben, es decir, es evidente el cambio que se ve en cómo comenzamos y cómo comienzan a abordar sus pacientes para reconocer tempranamente una alteración que puede llevar a una enfermedad crónica y posiblemente a la muerte. Entonces los estoy invitando para que se inscriban en el programa Transformación Holística. Yo lo que les voy a decir pues es prácticamente que es rápido,
porque es que el programa comienza en una semana. El programa comienza en una semana y necesitas tomar una decisión rápida. Si tú eres de esa persona que ya es el momento en que quieres comenzar a hacer ese cambio, este programa es para ti. Si lo estás pensando, no lo pienses más, porque tarde o temprano te vas a encontrar con ese muro de no saber qué hacer cuando la enfermedad crónica de tu paciente te azota y te azota y te azota y no puedes resolverla. Y si ni siquiera se te ha pasado por la cabeza, que se te pase por la cabeza, porque la única manera por medio de la cual tú puedes encontrar una verdadera ayuda para tu paciente es trabajar en todo ese complejo mente-cuerpo, comenzando a reconocer los signos y síntomas físicos, los emocionales que el paciente te expresa y los que no te expresa ya quedan con tu observación atenta y el lenguaje no verbal del cual vas a aprender en el programa. El programa dura 3 meses y tiene una intensidad de 3 horas 2 veces a la semana, a las 6:30 y a las 9:30 de la noche. Nuestro programa comienza, si miras el contador allá abajo, creo que comienza en una semana o 10 días. Toma la decisión ya. Vive esta experiencia. En ninguna parte vas a encontrar una experiencia tan integrada, diría yo. Porque una de las cosas que nos ha caracterizado en Empoder es tener una visión sistémica del ser humano y comenzar a integrar una serie de elementos terapéuticos y transformadores que te van a permitir a ti aportarle a ese paciente lo que no recibe por otro lado. Lo que tú vas a vivir aquí, rápidamente, al día siguiente, en tu consulta o con tu siguiente paciente, o porque no con tu familiar, con tu amigo, vas a comenzar a aplicarlo inmediatamente y vas a notar una transformación inmediata en ese ser humano. Y una persona que comienza a tener el efecto de tu aprendizaje, rápidamente te genera mucho más confianza y te trae otra y te trae otra y ya conviertes como parte de ti mismo, de ti misma, el que necesitas entrar por allá en lo más profundo de ese ser humano para encontrar una verdadera sanación. Entonces toma la decisión, e inscríbete al programa. Yo sé, falta una semana o faltan 7 días, pero igual está por fuera de tu horario de trabajo habitual, 6:30 a 9:30 de la noche, 2 veces a la semana, en un programa interactivo con nosotros. Vamos a estar yo como médico y vamos a tener 2 psicólogos dentro del entrenamiento, que son Mónica Ramírez y José Eduardo Hernández, y yo, su servidor, Darío Barona, en un conjunto de 2 psicólogos y un médico, comenzando a trabajar este proceso terapéutico desde la esencia del ser humano. El botón que está abajo es para que lo marques y te inscribas. Toma la decisión rápido. Aprovecha esta oportunidad. Este programa yo creo que lo volvemos a hacer varios meses después. No vas tan rápido como otros programas que tienen ciclos muy rápidos y que se hacen cada mes, cada 2 meses. Este programa posiblemente puede ser el único en el año, máximo 2 en el año. O sea que si no tomas la decisión ahora vas a tener que esperar varios meses más para que vivas esta experiencia y le ofrezcas esta experiencia a tus pacientes. Marca el botón que está abajo, inscríbete en el programa que comienza en 7 a 10 días y nos vemos al comienzo del programa.